Hola a todos. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un estilo de cotas de replanteo. Es decir, aquellas cotas que se utilizan para acotar determinados elementos respecto a un par de ejes. Si yo tuviera que acotar, por ejemplo, el centro de esta columna con respecto a estos ejes, la única posibilidad que tengo con lo que AutoCAD me brinda es hacer una cota lineal que vaya desde cualquier parte de este eje hasta el eje de mi columna y otro que vaya también de cualquier parte del eje X a el eje de mi columna. Hasta acá no hay mayor inconveniente. El problema sucede cuando tenemos muchas columnas por acotar. Entonces, para eso las cotas de replanteo, que tienen otro nombre, creo que se las llama cotas acumuladas o cotas progresivas. Bueno, ustedes se van a dar cuenta cuáles son, es decir, no son estas. Decía que estas cotas vienen a ayudarnos. Para eso lo que vamos a hacer es generar un nuevo estilo de cota basado en el que tenemos. En este caso yo estoy acotando con el anotativo. Y acá estoy en escala 1 en 50, por eso se ve de este tamaño. Pero lo que voy a hacer va a ser crear uno nuevo. Para eso vamos a Manage Dimension Styles. Y desde acá creamos uno nuevo teniendo seleccionado el estilo de cotas con el que siempre trabajamos. Entonces yo voy a usar este, le pongo New. Y el nombre de este va a ser Arcmanes Rep Annotative. Le doy Continue. Y de entrada lo primero que vamos a cambiar son las flechas, es decir, no vamos a usar el Architectural Tick, sino que vamos a usar la flecha abierta o la flecha abierta a 30 grados o alguna de las flechas cerradas, la que ustedes quieran. Yo voy a usar esta, por ejemplo. Le doy OK y obviamente acá no ha cambiado nada porque estas pertenecen al estilo de cotas Arcmanes Annotative. Pero si yo las cambio al Arcmanes R de replanteo, fíjense que ahora tengo las flechitas en las puntas. Hasta acá venimos bien, pero esta cota no difiere mucho de la otra. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser eliminar la mitad de la cota. Es decir, a partir de este número que yo lo tengo acá en el medio, tengo una mitad del lado de arriba y otra mitad del lado de abajo. En este caso, la que quiero borrar es la mitad del lado de arriba. Para eso, vamos a ir nuevamente a editar nuestro estilo de cotas. En este caso, sí, ya vamos a estar editando el Arcmanes de replanteo y lo vamos a ver en pantalla porque las cotas que tenemos pertenecen a este estilo de cotas. Así que vamos a modificar y vamos a donde dice Lines. Dentro de Lines, fíjense que tanto en las líneas de dimensión, que son las líneas en donde se apoya el número, como en las líneas de extensión, que son las líneas que se extienden desde la posición de la cota hasta el punto que están acotando, yo tengo para suprimir la Dim Line 1 o la Dim Line 2. Si yo suprimo la 1, fíjense que ha desaparecido una mitad. Y si yo suprimo la 2, desaparece la otra mitad. ¿Cómo saber cuál es la 1 y cuál es la 2? Bueno, en general, la 1, tanto en líneas de dimensión como en líneas de extensión, que acá tenemos Extension Line 1 y Extension Line 2, decía que la 1 siempre tiene que ver con el primer punto donde yo hago clic y la 2 tiene que ver con el segundo punto donde yo hago clic. Entonces, si yo suprimo la Dim Line 1 y la Extension Line 1, fíjense lo que sucede cuando yo aplico. En realidad quedó justamente lo que yo quería. ¿Pero por qué? Porque a la hora de acotar, yo tomé el recaudo de acotar primero desde el eje y después en el objeto, ¿no? Yo voy a acotar, por ejemplo, primero acá en el eje y ahora en el objeto, y efectivamente desaparece la línea de extensión y la línea de dimensión del primer punto en donde yo hice clic, porque yo hice clic primero en este eje. Voy a hacer lo mismo más abajo, pero lo voy a hacer al revés. Es decir, voy a hacer una cota que vaya desde este punto hasta el eje, y fíjense como en este caso la distancia es la misma, pero la flecha que se suprime es la de la izquierda porque yo hice primero clic acá y luego acá. Entonces ese es un dato para tener en cuenta. Hasta acá está bien, pero el problema es que el número siempre se está situando en el centro. Entonces si yo tengo una cota, por ejemplo esta cota de acá, y yo quiero acotar, bueno, me va a pasar que me va a quedar muy larga esa cota. Ahí se ve. Entonces para eso lo que vamos a hacer es otro cambio. Ese otro cambio lo hacemos
también desde Manage Dimension Style, vamos a Modify y vamos a decirle al texto que su posición horizontal sea en la línea de extensión 2. Fíjense, yo pongo línea de extensión 2, le doy OK y fíjense que todos los valores los tengo ahora del lado de la línea de extensión. Entonces ahora ya se lee mucho mejor esto. Pero a mí, y esto me pasa a mí particularmente, no me gusta tener en este tipo de cotas el número centrado respecto a la cota. Me gusta tenerlo por encima de la cota, eso hace que la cota sea más larga. Entonces, nuevamente voy a hacer lo mismo, voy a Manage Dimension Style, voy a Modify y el texto en la posición vertical le digo que esté above, es decir, por encima de la línea. Le doy OK y ahí ya me gusta muchísimo más. Vuelvo porque puede ser que mucha gente no tenga configurado como yo lo tengo y que la alineación del texto la tenga en horizontal. Si yo tengo la alineación del texto en horizontal, en las cotas verticales me va a pasar esto que se ve acá, es decir, la cota se alinea en función de la horizontal del plano, pero esta cota me queda muy chica y a mí no me gusta. Entonces, bueno, yo voy acá a Manage Dimension Style y voy a Modify y le digo que la alineación del texto sea siempre alineada con la línea de dimensión. Entonces, de esta manera yo ya tengo un estilo de cotas para mis cotas de replanteo. Recuerden siempre salir de los ejes, ya sea del eje X o del eje Y, de manera tal de que se supriman las líneas que se tienen que suprimir y no las otras líneas como les mostré al principio. Bueno, espero que esto les sea de muchísima utilidad, que lo combinen con todas las cosas que hemos visto sobre cotas también, de cómo cambiar, por ejemplo, la punta de flecha con una flecha personalizada y cosas por el estilo, y que realmente les sea útil. Sobre todo eso, que les sea muy útil.